Del Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar es un evangelio muy gráfico. Su contexto está enmarcado en el templo de Jerusalén. Si fuésemos directamente a la Sagrada Escritura, nos daremos cuenta que previamente a este discurso tan directo tiene pues apertura el acontecimiento de la expulsión de los mercaderes del templo, con lo cual es un contexto un poco complicado en el cual se desarrolla este evangelio. Porque es cierto que el ambiente de los jerarcas judíos está exacerbado. Y cualquier cosa que diga Jesús les va a calar a ellos de una manera muy intensa. Por eso es que ellos están buscando la forma en la cual le van a hacer caer con sus propias palabras para poder así condenarlo. Y es que el discurso del Señor es muy directo. No es pues como otros discursos u otras parábolas que se queda la cosa en el aire, en plan, no sé si me lo dijo a mí o no, en fin. Este discurso es muy directo, muy concreto, ya que pues el Señor ya tiene un camino recorrido y conoce de sobra las 2 caras de la moneda. Ya sabe pues cómo es el comportamiento de estos dirigentes, porque no solo es hablar por hablar, sino hablar con un conocimiento de una realidad que él ha venido viviendo toda su vida y que, por así decir, está en ese clímax de su vida en donde es tan libre que puede decir lo que quiere. Les conoce. Pero al mismo tiempo él conoce la otra parte. Los
que son del pueblo, los que le escuchan con atención y no, pues tienen, digámoslo así, un interés maligno detrás. El Evangelio, pues, describe cómo compara, pues, el itinerario espiritual de unos con las prostitutas y los publicanos, que sabemos todos de sobra cuál era la profesión en la cual desarrollaban pues su vida. Ciertamente muy dramática, con unas situaciones difíciles, muy cuestionable por la moral y por lo que se decía de ellos. Y el Señor conoce de sobra las dos partes. Por eso, su intención está orientada al desenmascaramiento de las apariencias de unos y a reafirmar en otros cuánto los quiere Dios, porque no tiene prejuicios. Esa es la intención del Señor en el Evangelio de este día. Es una intención que va orientada a la purificación del ejercicio religioso judío. Claro, porque es que ellos estaban más preocupados por la forma que por el fondo. Más preocupados por conseguir adeptos bajo un prisma de amenazas, de si tú no cumples, eres un pecador, de estigmatizaciones, de señalamientos, de buscar siempre ellos mantener un statu quo que de una u otra forma les sostenga en su poder y en sus intenciones, que ciertamente, hermanos, están muy alejadas de lo que Dios quiere. Por eso hoy el Señor quiere desmaquillar el corazón del hombre de todas esas pretensiones. Porque cierto es que las pretensiones de los sacerdotes, de los ancianos, de los maestros de la ley, pues más allá de dar a conocer un Dios vivo, cercano, tierno, ¿no? Es buscar la forma de apropiarse de ese Dios y convertirse en una especie de aduana religiosa, que lamentablemente ni ellos conocen, pero tampoco dejan que los de las élites más bajas conozcan. Hoy el Señor quiere desmaquillar el corazón del hombre de toda pretensión egoísta, de todo desorden moral, de todo accesorio o patrón de conducta deshumanizante. De todo truco que solapa y encubre lo que es realmente la persona. Esta pequeña predicación de hoy la he querido llamar una fe sin maquillaje, porque es verdad que cuando hay maquillaje hay una apariencia, se cambia la esencia del rostro de quien se maquilla, sea hombre o sea mujer. Oculta una realidad, pues que quizá
no puede ser apetecible a la vista de otro. Los italianos llaman maquillaje truco. Y quizá muchas veces nuestra fe va por ese lado. Utilizamos accesorios, utilizamos herramientas que truquean o que maquillan la esencia de nuestro ser. Y hoy el Señor te quiere desmaquillar. Porque es que Él tiene una intención muy clara: hacer la voluntad del Padre. Que de por sí, hermanos, ya la hace en el momento de la encarnación. Y su punto máximo de obediencia al Padre es la cruz. Él hace la voluntad del Padre porque quiere que todos tengamos acceso a la felicidad, que todos vayamos en esa misma carrera al cielo. Jesús, en su discurso, en su actuar, en su personalidad tan atractiva, da cumplimiento a lo que el profeta Oseas dice: quiero misericordia y no sacrificios. Quiero un conocimiento de Dios más que holocaustos. Te quiero a ti en esencia, con ese corazón que a veces es débil y a veces es fuerte, como tú eres, porque quiero hacer de ti un instrumento nuevo. Quiero hacer de ti una historia nueva. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que viene a cumplir el Señor. Y ciertamente nosotros estamos llamados a imitar esa misma voluntad. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y diariamente en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la misma palabra de Dios nos da la clave: mantente en la unidad, concorde con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Consideren a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus propios intereses, sino que busquen en todo el interés de los demás. Y tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Imitar esa misma voluntad implica, desde luego, dejarnos quitar el truco, ese maquillaje que distorsiona esa belleza esencial que todos tenemos. Tener los mismos sentimientos de Cristo implica también dejar de lado esas hipocresías religiosas, o como yo muchas veces llamo, y quizá en murmuración critico, a los supercristianos, hombres y mujeres de apariencia, quizá yo sea el primero, en donde lo importante es
su forma de creer, su forma de pensar, su forma de obrar dentro de la iglesia, su piedad, su imagen, su santo. No, hermanos. Hoy el Señor es muy claro y muy tajante en el Evangelio y nos pide que dejemos a un lado esas hipocresías religiosas. Porque es verdad que cuando hay un corazón humilde y sediento de Dios, podemos llegar a Él. Podemos ser partícipes del cielo. Imitar la voluntad de Dios implica tener la capacidad paciente de saber cada uno de nosotros tomar nuestra propia cruz. Y al mismo tiempo tener una disposición continua de dejarnos podar por Dios, de dejarnos servir por Dios, de dejarnos lavar los pies por Dios, de dejarnos acompañar por Dios y de permitir que Él nos vea a nuestros ojos. Mis hermanos, ante Dios somos los que somos. Y a Él no lo engañamos con maquillajes, con discursos, con gestos, ¿no? Quizá podemos engañarnos a nosotros mismos o a los demás cristianos, pero a Dios muy difícil. Dios no te juzga porque se sienta a la mesa contigo, como muchas veces lo hizo con los publicanos. Por eso es la Santa Misa. La misa es una cena para publicanos. Hermanos, Dios nos levanta. Dios nos restaura. Y mirándonos a los ojos como a María Magdalena, pues transforma todo nuestro ser. Nos da el cielo como al buen ladrón. Siempre opta por los que no contamos, por los que somos anónimos. Quizá tenemos dentro de nosotros cargas afectivas duras, pecados que no logramos dejar, fantasías e ilusiones que nos conducen a tristezas. Seguridades inseguras de aparentes fes que al fin y al cabo son apariencias. Ánimo, hermanos. Hoy el Señor opta por nosotros. Hoy el Señor nos pide que seamos abanderados de nuestra fe. Y como la imagen que está ahí, correr para ganar el premio del cielo. Yo te invito a que en esta tarde
descansemos y le presentemos al Señor aquello que no nos deja ser auténticos. Cada uno de nosotros sabemos qué es. Señor, con nuestros pies llenos de barro, el barro de nuestro pecado, el barro de lo que no logramos entender, el barro de nuestras imperfecciones. Queremos seguir caminando. Queremos ir adelante hacia la meta que es el cielo. Señor, esta tarde te entregamos nuestro maquillaje. Te entregamos, Señor, todo aquello que nos deshumaniza, que no nos hace ser cristianos auténticos, cristianos creíbles, cristianos discípulos tuyos. Te necesitamos, Señor, porque nuestras fuerzas, porque nuestro corazón, porque nuestra voluntad es tan limitada y tan insuficiente que preferimos aparentar antes de permitir que entres en nosotros, nos desenmascares, nos purifiques, nos cambies. Señor, estamos cansados de la apariencia, cansados de siempre tener una sonrisa postiza, unas actitudes religiosas hipócritas, cansados de ese vacío existencial que muchas veces tenemos cuando vamos a la iglesia porque no nos sabe a nada. Quizá porque nadie nos explica, quizá porque estamos tan enceguecidos con nuestra única y absoluta forma de acceso a ti, que te espantamos. Por eso esta tarde, Señor, abrázanos, levántanos, acompáñanos en esta carrera. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para saber cumplir la voluntad del Padre. Te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces preferimos nuestro yo, nuestro me hace ilusión, nuestro me parece que es así, nuestra
imposición y quizá muchas veces manipulación de tu voluntad. A veces somos muy descarados contigo y pretendemos tomarnos aspirinas espirituales con algún rezo, alguna oración para calmar quizá aquello en lo cual no me deja ser libre, anestesiarnos, silenciarnos. Tú, tan paciente y tan bueno, nos das oportunidades. No las aprovechamos, por eso, Señor, perdón. Perdón, Señor, por no ser auténticos, por decir que somos tus discípulos y estar alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de la verdad, capaces de asumir la cruz, morir por ti ante el mundo, por ser honestos. Hoy, Señor, desenmascaras ese miedo. Nos da miedo ser honestos con la gente, con nosotros mismos. Nos da miedo decir que somos cristianos. Tú lo desenmascaras. Danos la valentía. Danos la capacidad de poder verte a los ojos, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Glorificado seas, Señor.